8 de la mañana con 1 minuto de este lunes 30 de diciembre. Y es tiempo de estar informados con el despertador en este último lunes del año, que como podemos ver en nuestras pantallas, tenemos aquí en el Gran Santo Domingo una mañana soleada sin posibilidades de lluvias. De acuerdo con la ONAMED, un sistema anticiclónico impide la formación de grandes cúpulos nubosos y por tanto pocas precipitaciones esperan para aquí, para el Gran Santo Domingo y para todo el país. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al Despertador. Los saludamos Ezequiel Avio López y Esteban Delgado. Esteban, buenos días. Saludos, Ezequiel. Saludos a los amables televidentes que nos siguen a través de Color Visión y los medios informativos del Grupo CIN. Hoy es 30 de diciembre y se anuncia la muerte del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter murió a los 100 años de edad. Fue presidente una sola vez en Estados Unidos, no tuvo la oportunidad de reelegirse. Y se le recuerda, bueno, su gestión que se extendió de 1977-78 a 1981-82, tomando en cuenta que las elecciones allá son a fin de año y la toma de posesión a principios de cada año. No pudo reelegirse y se le recuerda así como un presidente que como presidente fue prácticamente algo así como vergonzoso y sin embargo como expresidente fue muy prestigioso porque entonces se destacó a través de su fundación por la defensa de la democracia no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo, principalmente en América Latina. Todos recordamos el llamado Centro Carter, que venía incluso aquí a elecciones dominicanas como observador para darle seguimiento a los procesos electivos. Y así las cosas, se trata de un presidente, bueno, quizás el presidente más longevo es presidente más longevo que ha tenido Estados Unidos. A la edad de 100 años murió luego de quebrantos de salud que se extendieron por un tiempito recientemente. Hay que recordar que su administración, después de los años de Nixon, su administración trató de reconciliarse de alguna manera con América Latina y con el resto del continente, e incluso fue durante su administración que Estados Unidos devolvió a los territorios y al canal de Panamá, aquellos acuerdos Torrijos-Carter que se comprometía a Estados Unidos a entregar la administración del canal interoceánico el último día de diciembre de 1999. Con ese cambio de siglo se entregó el canal que ahora, Curiosamente, el presidente electo Donald Trump está por reclamar, o al menos así lo ha hecho saber, que quiere que el gobierno panameño de alguna manera o reduzca las tarifas por el transporte de carga, por el transporte de buques, o devuelva el canal a Estados Unidos. Le tocó a Carter gobernar durante un periodo de mucha convulsión en Estados Unidos, no solo económica, sino también la expansión del narcotráfico y de la criminalidad, y por eso tal vez no tuvo mucho brillo como presidente. Salió de la presidencia con una popularidad muy baja. No logró la reelección, solo 2, 3 presidentes en los últimos años se puede decir que no han logrado su reelección en Estados Unidos, que son Jimmy Carter, el presidente Bush padre, que también por un asunto de conflictos bélicos en el ámbito internacional, y ahora recientemente también el presidente Donald Trump, que no logró su reelección en el año 2020, sin embargo fue reivindicado por esa nación porque logró ser electo nuevamente ahora para el periodo que irá del 2024 al 2028. En este caso sí fue, vamos a decir, reivindicado porque volvió a aspirar, porque generalmente los presidentes en Estados Unidos cuando no logran la reelección no vuelven a insistir con aspirar nuevamente, pero Trump lo hizo y consiguió la presidencia. Hay que recordar que el presidente Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2002, si mal no recuerdo, el año 2002 por su labor. Después, a través del Centro Carter, que aquí en República Dominicana vino varias ocasiones también como observador, estuvo también como observador y mediador en la crisis de 1994-1996. Y ese tipo de actividades, ese tipo de labores también humanitarias y de acercamiento con otros países fue lo que le valió para el Nobel de la Paz. Pasa sus restos y estamos en espera también de que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer cuáles serán las actividades por el funeral de Estado que recibirá este presidente. Con esta información nos vamos al primer boletín informativo del día con nuestra compañera Ana Paula González. Ana Paula, buenos días. A ritmo del acordeón, la güira y la tambora del país recibió al visitante número 11 millones, el cual arribó al aeropuerto de Punta Cana junto a su familia. Con esta cifra, el país rompió el nuevo récord en industria sin chimeneas proyectado para este año. Una reducción de 25 puntos fue aplicada a la tasa de interés de política monetaria, disminuyendo de ese modo de 6 a 5.75% anual, así informó el Banco Central.
Agentes policiales arrestaron a un hombre señalado como presunto responsable de la muerte por arma blanca de su expareja en el municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís, así informó la policía. Cayó abatido en un presunto intercambio de disparos con una patrulla policial en Sabana de la Mar, un hombre que era buscado por la muerte del teniente del ejército Gregorio Ramírez Pineda el pasado 10 de diciembre en la autopista 6 de noviembre. Un trágico accidente sacude a Corea del Sur con la muerte de 179 de las 181 personas que viajaban a bordo de un avión que se estrelló este domingo, convirtiéndose en el peor accidente aéreo de la historia. Falleció el domingo el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, reconocido político y filántropo, a los 100 años, según un comunicado del Centro Carter. Gracias, Ana Paula, por esta información, por el resumen. Un asunto ahí. El presidente Luis Abinader tiene previsto llegar al país nuevamente este día, en este día lunes. Y hago referencia a eso porque tú se recuerdas que mencionábamos que el año pasado, para Navidad, el presidente viajó fuera del país, pero lo hizo de manera misteriosa. Incluso se desapareció, los medios de comunicación decían qué pasa con el presidente. Cuando le preguntaban al Departamento de Comunicaciones de la presidencia, nadie sabía decir dónde estaba el presidente. Esta vez por lo menos tuvieron vamos a decir que la previsión de informar de manera oportuna que el presidente iba a viajar fuera del país durante las Navidades. Por eso hago referencia a ello, porque la vez pasada quedó muy mal el área de comunicación de la Presidencia de la República, toda vez que el presidente es una persona muy abierta en cuanto a informar qué hace y cómo lo hace. Entonces, en esa ocasión fue bastante desagradable para los medios de comunicación y para una gran parte del país. Esta vez sabíamos que estaba de viaje porque lo informaron oportunamente. Bueno, no sé si oportunamente, pero lo informaron. Bueno, el presidente ya se había ido. Y eso me recuerda a todos los viajes que sí son de carácter oficial, de trabajo del presidente de la República, que la presidencia de la República la informa cuando el presidente ya va literalmente rumbo al aeropuerto. Muy apresurado. Muy apresurado. Va mañana. No logro entender esa lógica. En el caso, por ejemplo, de estas vacaciones que se toma el presidente en Estados Unidos, no es que el presidente se vaya y se desconecte del mundo. El gobierno dominicano le tiene que informar al gobierno estadounidense que el jefe de Estado estará allá y que habrá seguridad. El gobierno que lo aloja le provee seguridad, pero por eso lo tienen que informar con anticipación, no es de un momento a otro. Todo este tipo de cosas se van planificando. Y lamentablemente aquí en el país la presidencia de la República ha entendido que todo eso pareciera que no es de interés colectivo. Pero en esta ocasión por lo menos lo informaron. Porque bueno, el año pasado fue muy desagradable. El año pasado no se sabía. ¿Tú no recuerdas que no se sabía? ¿Y dónde está el presidente? Una cosa que tú dices, pero no puede ser posible. Claro, y otra cosa que tampoco sabemos es finalmente qué ha pasado con las investigaciones sobre este decomiso masivo, el decomiso récord de 9.8 toneladas de cocaína aquí en el puerto de Punta Caucedo. Como recordamos, originalmente las autoridades nos indicaron que esa enorme cantidad de droga había llegado en un buque procedente de Guatemala, en un contenedor de guineos, y que aquí tenía que transbordar para enviar ese contenedor hacia Bélgica. Después, debido a las declaraciones que dieron los presidentes centroamericanos, tanto de Honduras como de Guatemala, por donde pasó ese buque, que dijeron que de allá definitivamente no se había cargado ese contenedor con drogas, bueno, pues ahora nos enteramos, gracias al presidente Gustavo Petro de Colombia, que esa droga sí salió de la zona colombo-venezolana de Catatumbo, y que no sabemos, no tenemos ni idea de cuándo llegó al país, cuánto tiempo estuvo, ya sea en Punta Caucedo, en otro almacén, en alguna bodega, en contenedores, no tenemos ninguna idea. Y ya han pasado 3 semanas aproximadamente, las autoridades asumimos que están investigando, que están dando seguimiento para determinar a qué grupo de la droga correspondían aquí en el país, quién le dio protección, quién la cuidó y quién estaba a cargo de traspasarla de un contenedor a otro. Hay que recordar que la zona de Catatumbo desde hace ya un par de años está controlada tanto por el cártel de Sinaloa de México como el cártel Jalisco Nueva Generación también de México.
Y Catatumbo es un río, ¿eh? Catatumbo es un río que hace frontera entre Venezuela y Colombia, y por eso se llama así zona de Catatumbo, pero el nombre proviene de un río que se extiende por esa zona. Y a mí lo que me llama la atención es que las autoridades dominicanas han tardado tanto para ofrecer un informe definitivo sobre esta situación de esta droga misteriosa. 9.8 toneladas, que dicho sea de paso fue incinerada en tiempo récord, en menos de 48 horas, en una área que cuando uno le toma una fotografía, usted le toma una fotografía al día en que incineraron 9.8 toneladas de droga, y le toma una fotografía al día en que incineraron, qué sé yo, 1 tonelada, y es la misma cantidad, el mismo volumen que se ve ahí. Pero bueno, no voy a hacer especulación con relación a eso, pero es vergonzoso que ya luego que el presidente, varias semanas de que el presidente de la República diga o haya dicho que la DNCD y la DEA de Estados Unidos estaban preparando un informe, y luego la Procuraduría General de la República, en un comunicado que con muchas palabras y poca información, decía que también estaban investigando, pues todavía no ha salido la información, y de lo que nos venimos enterando en torno a esa droga, que desmiente en gran medida lo que inicialmente habían dicho las autoridades dominicanas, proviene del exterior, desde Guatemala, a través de su presidente, desde Honduras a través de su presidente, desde Colombia ahora a través también de su presidente, que entonces dice que fue de la zona de Catatumbo y que ellos colaboraron con las autoridades dominicanas. Y aún así todavía las autoridades dominicanas no le han dicho al país o no le han dado al país un informe sobre la investigación que supuestamente se está haciendo y que aparentemente ha salido bastante larga, no nos explicamos. Fue muy rápido la información de la detección de la droga, fue muy rápida, y hasta extraña la incineración de esa droga, y sin embargo ha sido muy lenta la investigación para decir finalmente de dónde vino y cómo vino esa droga a parar a la República Dominicana. Claro, que era un poco obvio que venía de la zona colombo-venezolana, porque es la principal zona de producción de hoja de coca del planeta. Eso no es de extrañarse. El tema está cómo llegó al país. Por ejemplo, en la zona venezolana de Catatumbo hay registros, se ha documentado de alrededor de 400 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por el narcotráfico para llevar drogas, ya sea desde Venezuela hacia las islas del Caribe o hacia Centroamérica, para después llevarlas hacia México. ¿Cómo llegó esa droga aquí al país? ¿Dónde aterrizó, si es que aterrizó? ¿Llegó en lanchas rápidas o llegó en buques? ¿Cuánto tiempo estuvo en Punta Caucedo? ¿Cómo entró a Punta Caucedo? Recuerdo que un medio de comunicación rotativo dominicano había difundido ya información muy concreta de que el contenedor que tenía la droga entró por tierra, fue llevado en una patana al puerto de Caucedo. Entonces, si eso fue así, ¿de dónde salió la patana? ¿En dónde está el almacén en donde estuvo guardada esa droga? ¿Quién la custodió durante todo ese tiempo? ¿Y cuáles son los grupos delictivos que se están beneficiando de ese cargamento? Y fíjate que toda esta contradicción se da, se quiere, amable televidente, porque fue el gobierno dominicano, fue la propia DNCD que el día que informó de la incautación de la droga, informó que esa droga venía de Guatemala. Fue el mismo gobierno dominicano que ese mismo día dijo que venía de Guatemala. El presidente de Guatemala dice que no, que eso es mentira, y entonces el gobierno dominicano no encuentra cómo desmentir al presidente guatemalteco, pero tampoco encuentra cómo explicar entonces cuál fue el origen de la droga si no fue de Guatemala al país que ellos se la atribuyeron inicialmente. Me refiero a las autoridades de la República Dominicana. Claro, o sea, fuimos nosotros mismos los que creamos esa contradicción o ese debate internacional en torno a de dónde vino o dónde estaba esa droga que fue incautada e incinerada de inmediato en la República Dominicana. Claro. Vamos a cambiar de tema porque otro que también vino fue un turista canadiense que se convirtió, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Turismo, en el visitante 11 millones que llega al país en el 2024. Esta es una cifra récord. Recordemos que en diciembre del 2023 llegó el visitante 10 millones y eso ya marcaba un hito histórico. Bueno, ahora siguiendo la meta de llegar en algún momento a los 15 millones, pues este año, de acuerdo con las estadísticas oficiales, este señor que estamos viendo en pantalla bajando las escalerillas de un avión procedente de Ottawa, se convirtió en el visitante 11 millones.
Él había venido hace 20 años a casarse, se casó aquí con su esposa y ahora 20 años después vino a celebrar y curiosamente le toca, no sé si esto es por azar, cómo lo eligen, no tengo idea, pero le tocó ser visitante 11 millones, y como regalo estará una semana completa con su familia ahí en Punta Cana con todo gratuito. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades sobre este hito en el turismo. ¿Qué significa eso para la economía de nuestro país? Significan 949.000 empleos en el año 2024 de manera directa e indirecta. Significan 26.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, es decir, que el turismo representó casi un 20% del Producto Interno Bruto. Es genial estar aquí. Gracias a todos, gracias por todo, los amo a todos. O sea, 5 millones... Piensen que esa es la mitad de la población dominicana, porque a veces hablamos esos números y no nos damos cuenta. Y que hoy 11 millones de visitantes a República Dominicana quiere decir que tenemos un visitante por cada dominicano. Hay que recordar, bueno, poner los números en claro. Se trata de 11 millones de visitantes porque una parte de esos no son turistas, sino que son cruceristas, contabilizados con base en la cantidad de ocupantes que tiene el crucero y no con base en la cantidad de cruceristas que bajan del barco y que hacen algún tipo de consumo en el país. Porque así es que se mide. Si un crucero viene con 100 tripulantes y 200 turistas y ahí hay 300 personas en ese barco, aunque no baje nadie, se contabiliza como que son visitantes de la República Dominicana. Entonces, esos son los cruceristas. ¿Cuántos bajan, cuántos no bajan? El Ministerio de Turismo nunca dice cuántos bajan del barco y cuántos hacen algún tipo de consumo. Pero sí, llegaron este año alrededor de 2.350.000 cruceristas, que dicho sea de paso, creo que es una cantidad menor a los cruceristas que llegaron en el año 2023, y han llegado este año alrededor de 8.600.000 turistas. Esos sí son turistas, viajeros, que son los que realidad, vienen. no Bueno, son los que se califican como turistas porque son los que vienen y pernoctan en el país. O sea, para que una persona sea calificada como turista, tiene que venir y dormir por lo menos una noche en el país. Entonces los que vienen en crucero, vienen, si quieren bajan del barco, si no quieren no bajan del barco, y esos se califican o se incluyen como si fueran visitantes. Por eso se habla de 11 millones de visitantes y no de 11 millones de turistas. Los que son turistas son los que vienen y se hospedan de una forma o de otra. Los que no se hospedan entonces no califican como turistas. Aún así es un crecimiento porque el año pasado, por ejemplo, recibimos más o menos 8 millones de turistas, 8.040.000 si mal no recuerdo, y este año estamos recibiendo más o menos 8.600.000. Sí, y esto obviamente ya República Dominicana ha sido, desde hace 20 años comenzó su despegue turístico, empezó a convertir en una potencia, y esto nos habla de que ya República Dominicana es oficialmente la potencia turística de las islas caribeñas y también una potencia en todo el continente. Por ejemplo, países tan grandes como Colombia reciben menos viajeros que República Dominicana, pese a todo su territorio, todos sus atractivos que tienen países como Colombia, Venezuela, incluso Brasil, y República Dominicana por sus playas, sobre todo en la costa este del país, el extremo este, recibe esa enorme cantidad. Ya decía el señor Fran Rainieri que solo por el aeropuerto de Punta Cana llegaron 5 millones de los viajeros. Y otro tema que también es económico, también es a veces turístico, es el de las cirugías estéticas, en donde República Dominicana en realidad está bastante mal parado. Ya sabemos que hay un largo historial de inconvenientes que se han dado en las cirugías estéticas. Pues este fin de semana nos enteramos de otra joven que estamos viendo en pantalla, Pamela Almanzar. Ella falleció después de varios procedimientos quirúrgicos en una clínica privada aquí en el país, y su cirujano, la persona que le realizó estos procedimientos, fue Edgar Contreras, que ya todos lo conocemos porque se ha visto involucrado en varios incidentes similares en personas que han fallecido después de someterse a cirugías estéticas con él. Vamos a escuchar lo que nos dijeron sus familiares. Ella accedió porque supuestamente eran algo como sin riesgo. Ya estando en el quirófano, el doctor deliberadamente le hizo lipo en los brazos, en las piernas y en la entrepierna. Esos fueron procesos que no estaban autorizados. Perdió la respiración y todo eso, incluso cuando la llevaron a emergencias, mandaron a su pareja a comprar unos medicamentos simplemente para inyectárselo. Cuando la pareja de ella fue,
a comprar el medicamento y volvió, le dijeron que no pudieron hacer nada. En el transcurso de esos días de dolor que ella presentaba, el cual ella misma me informó que el doctor le hizo muchas cosas que no estaban en los planes. Lo que queremos es un poquito de justicia, ya que vemos que el doctor ni siquiera ha dado la cara. Mira, yo realmente, generalmente trato de ser bastante claro cuando expreso algún tipo de opinión, aunque se oiga un poco cruel. Fíjate que tú dijiste algo, Ezequiel, que el doctor Edgar Contreras todos lo conocemos. Eso dijiste porque el doctor Edgar Contreras es el médico que más escándalo ha generado en cuanto a situaciones de pacientes que han tenido problemas o que se le han muerto. Entonces, una persona, conociendo el prontuario de Edgar Contreras, una persona que vaya a hacerse una cirugía con Edgar Contreras y resulte en algún tipo de situación lamentable, bueno, lo menos que uno puede decir es que se lo buscó. Porque aquí hay una sociedad dominicana de cirujanos. Aquí hay una forma bastante importante y bastante amplia de enterarse de cuáles son los cirujanos que tienen o no tienen algún tipo de situación inadecuada en cuanto a su historial y cuáles son los que tienen alto nivel de calidad y de prestigio en las operaciones o las intervenciones que hacen. Nosotros tenemos casos de cirugía que resultan en esa situación, lamentablemente, en muerte o en algún tipo de padecimiento de los pacientes, pero son casos aislados si nos ponemos a contar la cantidad de cirujanos buenos que tenemos en el país y también la cantidad de cirugías que se realizan en la República Dominicana. Entonces, esos casos ciertamente son los que generan mayor cantidad de ruido. Pero óigame, a estas alturas, sabiendo que tenemos más de 10 años viendo a Edgar Contreras en los medios de comunicación por escándalos de malos procedimientos, no puede ser que todavía las mujeres y algunos hombres vayan a hacerse cirugía con Edgar Contreras. O sea, está bien que las autoridades tienen que tomar medidas, está bien que tenemos que tener la defensa de nuestro gobierno, de nuestro Estado, pero también nosotros como ciudadanos debemos también entrar en conciencia y no incursionar o incurrir en el error de ir a buscar servicios de un médico que, dicho sea de paso, ya está desacreditado, por Dios. Además de que cualquier persona debe de buscar información, debe de informarse de los procedimientos a los que se va a someter, debe buscar, como dices tú, Esteban, la información sobre ese médico, su historial. En el caso del doctor Edgar Contreras ha estado ya involucrado en varios procesos judiciales por temas muy similares. Tenemos otros centros de salud que han estado también involucrados, de mujeres que vienen de Nueva York y llegando literalmente del aeropuerto, la llevan a un quirófano a hacerle varios procedimientos médicos, varias cirugías. En este caso escuchábamos ahí a los hermanos de esta persona, de Pamela, que dicen que ella no había autorizado que le hiciera 3 liposucciones. Sí, pero eso me pone, sí, pero eso dicen ellos. Sí, eso te voy a decir, que eso es medio dudoso, porque los médicos sí de eso sí se cuidan, O sea, tú te quieres hacer todo el procedimiento que tú quieras hacerte, fírmame aquí, autorízame aquí, precisamente para evitar algún tipo de... Y por otro lado, a lo que quiero insistir es el tema de la información. Someterse a una cirugía siempre es algo delicado. Cuando te van a poner anestesia general, todos sabemos que nadie puede estar seguro de la reacción que tendrá el cuerpo durante la cirugía en el quirófano. Y entonces decidir que te vas a hacer 3, 4 cirugías en un periodo de 1 o 2 días es un exceso. Eso deben de, las mujeres, los hombres que se someten a estos procedimientos deben de buscar toda la información posible para no tener mayores riesgos. En el día de hoy, bueno, ya el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Acreditación, cerró el quirófano de la clínica donde se fue sometida a la cirugía esta joven, y en el día de hoy Edgar Contreras está citado para ser interrogado por las autoridades de salud, lo mismo que el director médico de ese centro hospitalario y el anestesiólogo, para determinar qué fue lo que ocurrió. De cualquier forma, los familiares de Pamela Almáster nos habían adelantado que van a someter a la justicia tanto a la clínica como al doctor Edgar Contreras. No sabemos si ya lo hicieron, si hay una querella en su contra, pero de cualquier manera estaremos atentos. Y no vamos a defender a Edgar Contreras, porque para mí es indefendible. Para mí Edgar Contreras como cirujano no existe. Porque yo no me atrevería ni siquiera a acercarme tomando en cuenta su historial. Pero hay que tomar en cuenta otro elemento, Ezequiel, y es que muchas de esas damas vienen, ¿verdad?, que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, por un asunto de la premura, solo 15 días de vacaciones o 10 días de vacaciones, quieren hacerse todas las intervenciones. Literalmente del aeropuerto al quirófano. Exactamente, y no solo eso, sino que entonces
el procedimiento post-intervención, ¿verdad? Que tiene que durar tantos días en reposo, en tales o cuales condiciones, muchas veces son las propias pacientes las que rompen ese tratamiento, y entonces al romper ese tratamiento tienen algún tipo de consecuencia y luego entonces se quejan de que el médico le hizo algún tipo de intervención mal, pero todo eso se toma en cuenta cuando se hace algún tipo de investigación. Entonces, por venir rápido, hacerse la intervención, luego montarse en un avión otra vez para llegar otra vez a Estados Unidos, entonces eso puede ser que termine en algún tipo de afección o de consecuencia que no tiene nada que ver con la intervención misma que habría hecho el médico. Que no digo que este sea el caso, porque repito, Edgar Contreras ya tiene mucha fama en ese aspecto. Y es algo muy delicado y es una tragedia lo que acaba de ocurrir con esta familia. Y Esteban, yo espero que para el 2025 entre tus planes de año nuevo no esté ninguna liposucción ni ningún procedimiento estético. No sé si ya hiciste tu listita, yo nunca hago, lo confieso. La lista porque la gente sí que tiende a hacer listas de planes en año calendario. Claro, no sé por qué en año calendario. Yo no entiendo por qué siempre una de las prioridades es la de ir al gimnasio. Sí. Yo que me la pasé por años metido en los gimnasios. Recuerdo muy bien las dos primeras semanas del año. Los gimnasios se llenan. La temporada alta. Sí. Claro, no hay manera de utilizar los aparatos porque están llenísimos. Ya después a la gente se le olvida. Así que, por supuesto, no está entre mis prioridades. Pero vamos a escuchar lo que la gente nos dijo sobre sus prioridades, sobre sus planes para este 2025. Ya tengo otro carrito que compré, por cierto, que eso lo hace Dios bendice a uno de esa forma y le abre la puerta. Entonces, como me ha bendecido en este negocio, así me lo estoy haciendo para el año que viene. Otro carrito, otras metas y así sucesivamente. Quiero lograr saldar las deudas que me quedan del 2024, reunir el inicial para mi casa, seguir junta con mis hijos, mis nietos. Eso deseo yo para el 2025. Comprar un vehículo, tener una familia, cosas así. Trabajar mucho, esos son los planes que hay. Tengo un par de ranchitos, tengo un motorcito y si Dios quiere darme un carro yo lo recibo, si no me quedo con mi motor. Lo que Dios quiera, hay que darle gracias a Dios por todo. Y a ti, juventud, que me está mirando, recuerda que la vida nada más es una y hay que darle su valor. Pues ahí los tenemos, hay que aprender de la señora Lucía Cordero, por ejemplo, que entre sus planes está con sus hijos, sí, con sus nietos y juntar para el inicial de su casa. Creo que son prioridades básicas, el sueño de toda la población. Pero fíjate que esas personas que fueron consultadas son comerciantes de la informalidad, pero aparentemente no les va mal, porque muchas veces hablamos de la informalidad y cuando hablamos de la informalidad pensamos como que la informalidad es todo pobreza, y no, en la informalidad se mueve mucho dinero y hay personas que principalmente tienen negocios que aún sean informales les genera mucho más que lo que te puede generar el salario promedio de una empresa privada o hasta de una empresa del Estado en términos de empleos formales. Y qué bueno hablar del ahorro, el ahorro para poder tener algún tipo de inicial para comprar tu casa, o el ahorro con un propósito específico para adquirir algún tipo de bien necesario. Siempre cuando se habla de ahorro es bueno ponerle un nombre a ese ahorro, ponerle un propósito, porque así entonces te sientes mucho más motivado. Claro, no es ahorrar por ahorrar, aunque también hay quienes no ahorraron, no dejaron nada del doble sueldo y ahora se están endeudando para la cena de Año Nuevo. De cualquier manera, la gente está por salir a festejar, incluso por irse a la playa, feriado, por viajar, visitar a sus seres queridos y sobre todo por salir a hacer fiesta. Vamos a escuchar, también salimos a la calle a preguntar cómo van esos preparativos y vamos a escuchar lo que nos dijeron varios ciudadanos aquí de Gran Santo Domingo. Yo vine a comprar una pierna, pollo, vamos a hacer ensalada rusa, ensalada de codito, lasaña, pastelón. ¿Quiénes van para eso? Oh, mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, todo el mundo. Sí, un momento para compartir y disfrutar realmente. Y por eso estamos aquí, comprando lo que necesitamos para compartir en familia. Nos reunimos la familia, en la casa, en el hogar, hacemos una cenita ahí suave y esperamos el año nuevo y luego a la cama. Vamos a hacer una cena, vamos a hacer pavo, pasteles, un pastelón de arroz, lasaña y ensalada verde, y ensalada de papa. ¿Toda la familia? Bueno, tradicionalmente en República Dominicana se hace cena en Nochebuena y también cena el 31.
Y eso pasa también por lo que tiene que ver con las mismas familias, y yo lo menciono hasta de ejemplo porque yo vengo de un divorcio, entonces realmente se hace como una especie de división, el 24 te toca con tu familia de este lado y el 31 te toca de este lado, entonces generalmente hay que celebrar doblemente el 24 y también el 31, por eso también se hace una cena igual que si fuera 24 el día 31. Pero qué bueno que vemos a estas personas haciendo sus compras en los mercados. Esto fue en el día de ayer, domingo, aquí en el mercado del Gran Santo Domingo. Eso quiere decir que sí les alcanzó todavía para el doble sueldo, que la gente no está apurada buscando de dónde comprar, aunque estos son algunos de los que elegimos para mostrarles, pero también encontramos muchos aquellos que no les quedó absolutamente de nada del doble sueldo, se lo gastaron en la Navidad, en ropa, por supuesto, que es lo que más se acostumbra para esta época. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero antes, como todos los días, me gustaría saludar a Luis Manuel Calderas, a Narda Mejía y a Mercedes Pilar Acevedo, que fueron las 3 primeras personas que nos enviaron saludos en el día de hoy a través del chat en vivo por YouTube. Muchas gracias a ellos 3 y a todos los que ya se están uniendo a esta conversación. Volvemos en 3 minutos con la entrevista central. Al volver en la entrevista central hablaremos en torno a la...